Julio Pinto, ¿cómo andás? Muy bien, Néstor, muy bien. ¿Y vos? Acá estamos tratando, bueno, de hacer esta tercera entrega contigo. ¿Y cómo viene esa tercera entrega? Pará que se me enredó. Se me enredaron los cables. No me corte, no te me vayas, pero estamos enredados acá. Estamos ¿Qué cableados. pasó? ¿Qué pasó? No, nos cablearon mal. A ver, Ahora sí. Vamos, ahora Pinto. sí, ahora sí, Casi estamos al quedamos aire. electrocutados. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Néstor, bueno, un gusto de esta tercera entrega que estamos haciendo hoy, de un ciclo que le llamamos Pradera Puerto, Interior Capital, que intenta, bueno, ver ese dilema histórico que tenemos en nuestro país. Qué pasó durante los 15 años del Frente Amplio, si logramos achicar o minimizar la brecha y las desigualdades o no, o estamos peor. Ese un poco era el objetivo de este ciclo. Y En y esta teníamos el primera, del que viene también. Tercera, inversión pública. Era el de hoy, era el de hoy. exacto, es el de hoy. Hicimos la primera del desarrollo institucional, hicimos la segunda con la descentralización educativa, y ahora estamos con la tercera entrega que tendría que ver con la inversión pública. Y prometemos una cuarta donde haremos una síntesis política de todo esto, porque hay cosas interesantes que se hicieron también en la parte de evaluación autocrítica de los 15 años del gobierno que hablan de los problemas de esta relación. Una pequeña intervalo. Sí, ¿Tuviste oportunidad de saber, porque yo no te veo hace 15 días, yo sí, participé de pasada un par de horas en el Congreso? sí. Tenés opinión sobre eso mínima, lo breve, para no sacarte del eje lo que voy a hablar? Sí, me gustaría opinar mejor, releer mejor los documentos, pero digo, el vínculo entre el gobierno, el Frente Amplio, la organización política y la relación capital-interior está presente en varios párrafos que me gustaría releer, sintetizar y traerlos en la próxima como parte de cierre de este ciclo. Bien, Entonces, bueno, yendo un poco al tema de la inversión pública, trajimos varios ejemplos del notable incremento que ha habido en la parte de infraestructura, logística, ¿no? Cuando nosotros pensamos el desarrollo, lo pensamos que tiene que haber una institucionalidad que aporte, colabore, fomente, lidere y logre los estímulos necesarios para el desarrollo. Hablamos de las capacidades humanas y eso tiene que ver con lo que estuvimos hablando de la descentralización educativa. Y un tercer aspecto que tiene que ver con las posibilidades de desarrollo, ¿no?, de una región, tiene que ver con su infraestructura, las condiciones naturales, que son muy buenas, las conocemos y no las vamos a desarrollar, pero también el aporte de infraestructura para que toda esta potencialidad de sus recursos humanos pueda ser captada, utilizada, circular por el territorio y posibilitar planes y procesos de desarrollo. En este sentido, bueno, desde el punto de vista logístico, ¿no?, que siempre el tema de la logística es fundamental para el traslado y transporte de las mercaderías, para mejorar y abaratar todo lo que son los transportes, la producción, la exportación. Desde el Ministerio de Transporte, bueno, se han hecho inversiones que yo recuerdo que en la última campaña electoral, la infraestructura en el interior había salido de las prioridades de todos los candidatos. No se hablaba más de las carreteras, no se hablaba más de la energía eléctrica, no se hablaba más de las telecomunicaciones, porque era un tema que ya estaba obviamente cubierto, saldado y realizado por los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Eso no dejó de ser una prioridad en los programas electorales de la última campaña. Y eso tiene que ver, bueno, con la inversión. En el último periodo del Ministerio de Transporte, fue uno de los periodos que más invirtió, de los tres, invirtió 1.500 millones solamente en el tema carretero, en el tema ruta.
Un dato que tengo es que por donde circulan el 80% de los vehículos en el interior, estaban todas las rutas hechas a nuevo. Se hicieron 3.000 kilómetros de ruta y 3.000, casi 4 kilómetros de puentes se arreglaron en ese último periodo. Y si uno se pone a pensar, bueno, la ruta 3 se hizo toda nueva, la ruta 24 se hizo un tramo de hormigón que era histórico, el desastre de esa ruta entre Fraiventos y Paysandú. Se hizo de hormigón el tramo entre Flores y Los Puentes del Río Negro, que era una ruta que se había hecho en la época de Lucio Cáceres, que te acordás que se enderezó, digamos, la ruta 3 porque iba por una zona muy complicada, con curvas peligrosas, con accidentes. Pero esa obra tenía un enorme problema de cimentación y era una ruta que se vivía hundiendo. Entonces, en este último periodo se hizo de hormigón y se terminó el problema del hundimiento de la ruta 3 entre Flores y Los Puentes. Y quedó espectacular. Y quedó espectacular. Y la ruta 24 de hormigón quedó espectacular, que es una de las que soporta más tránsito pesado de camiones porque lleva toda la madera a la planta de UPM. Se hicieron las rutas 24, la ruta 25, una ruta que une Jun con la ruta 90. Se hizo la ruta 26, la ruta 30 ya histórico reclamo en Bella Unión y Artigas, la ruta 30 que se hizo totalmente nueva, que sale allá a la ruta 5, cerca de Rivera. Y bueno, y las rutas del este, la ruta 6, la ruta 7, todas esas rutas que van a Melo, 33. O sea que se hizo una enorme inversión en rutas para preparar toda la logística del transporte, no solamente de mercadería, sino también del turismo. Hubo un gran desarrollo del turismo interno, apoyado por el Ministerio de Turismo, con programas específicos para distintos tipos de colectivos a los cuales se les fomentó y se desarrolló el turismo, que también se necesitaban tener buenas condiciones de acceso para los distintos puntos que se fueron trabajando con las diferentes intendencias, las áreas protegidas, los centros termales, toda la enorme cantidad de fiestas que organizaban las intendencias, a las cuales también se le hizo un aporte cultural importante con el desarrollo, bueno, de la contratación de músicos para todos esos eventos. El crecimiento, vecinos tuyos, el crecimiento de Termas de Almirón. El enorme crecimiento de Termas de Almirón, las termas prácticamente siempre estaban completas en las semanas pico, ¿no? Siempre con muchísimo público. Entonces, el ministerio, bueno, hizo esa inversión. Por otro lado, también hay que destacar la inversión que hizo la Administración Nacional de Puertos en esto de la logística y de facilitar las salidas de la producción, donde se terminó de construir un muelle que estaba a medio hacer desde hacía muchísimos años en el puerto de Fraiventos. Se terminó de construir el puerto acá en Paysandú, que empezamos en el año 2007, un puerto que había sido sacado de la órbita comercial de la ANP, se lo devolvió y se hicieron inversiones por unos 12 millones de dólares, dejando un puerto operativo que hoy está funcionando, incluso con una grúa portacontenedores, y una inversión multimillonaria, pero lejos de 40 y pico millones de dólares, que fue toda la parte del dragado del río Uruguay, que sin eso no hubiera permitido la circulación fluida y permanente de los barcos para poder sacar la producción. ¿Algunas barcazas que se hicieron en ANCAP? También ANCAP hizo unas barcazas, ¿verdad?, que traían el combustible aquí a Paysandú para facilitar el transporte y evitar que todo ese transporte se hiciera además por carretera. O sea que se hizo una inversión en las principales rutas nacionales, se hicieron inversiones en los puertos y se empezó a desarrollar una gran obra que todavía no ha sido realmente aprovechada porque también está en proceso de finalización, que fueron la renovación de las vías férreas de AFE en lo que tiene que ver con los ramales hacia Rivera y los ramales hacia Paysandú, que ya están prácticamente prontos. Después un ramal que une ahí en
con el puerto de Fraiventos, que también estaba en construcción. Nos quedó la ruta 2 que también se hizo impeca. La ruta 2 está impecable, parece una pista de avión la ruta 2. O sea, yo no las nombré todas porque está la que une Nueva Palmira con Soriano, que también es con Mercedes, que es una ruta que también... ¿La 21 esa? Creo que es la 21, sí, la 21 me parece que es, porque la 25 es la otra que va transversal entre Fraiventos, ruta 3. La 21 nace en Colonia y creo que muere en Carmelo, creo. No sé si sigue para arriba. Sigue hasta Mercedes. Sigue hasta, bueno, la 21. Entonces, eso fueron inversiones en logística que tienen que ver con el transporte, el transporte de las personas, el transporte productivo, el transporte de todo tipo. Por otro lado, otro ejemplo que quise traer que ahora se está volviendo a hablar, porque ahora parece que Antel está interesado en continuar esta obra, que fue el desarrollo de la fibra óptica. Para el desarrollo de la fibra óptica se invirtieron alrededor de $500 millones en desarrollar toda esta infraestructura para que los hogares tuvieran un acceso a una velocidad realmente muy buena y que pudieran tener el uso de Internet en todos los hogares. Para que tengas una idea de lo que cuesta una inversión de este tipo, de los 11.700 kilómetros de fibra óptica que se hicieron, 2.000 se hicieron en Montevideo, 2.000, y 9.700 en el interior. Vos fijate que 2.000 kilómetros de fibra óptica en Montevideo atendés 1,5 millones de personas. Y para atender el otro 1,5 millones tuviste que hacer 10.000, 5 veces más. O sea que el costo por habitante que tuvo el desarrollo de la fibra óptica en el interior fue 5 veces mayor que el de Montevideo. Y todavía queda por llegar. Y todavía ahora anuncia Antel, ¿verdad?, que en función de una supuesta licitación, que el director del Frente Amplio ya salió a decir que eso ya estaba presupuestado y que era solamente ejecutarlo, ahora el gobierno lo ata a una licitación de la tecnología 5G para que de ahí sacar recursos para poder continuar con esta obra de infraestructura que ha colocado al Uruguay como uno de los primeros países del mundo en acceso a la Internet con velocidades acordes para poder trabajar con cualquier tecnología, con video, con cualquier tipo de tecnología. Entonces, digamos, esta obra de infraestructura tuvo un impacto enorme en el interior. No te olvides que el 100% de las escuelas tienen conectividad a Internet, todas las escuelas rurales, para poder tener acceso también al Plan Ceibal. Entonces, es una inversión que fue muy discutida porque, vos fíjate que si nos criticaban porque tuvimos un 5% de déficit, y bueno, capaz que si se dejaba de hacer esta inversión para el interior, si se dejaba de invertir en las rutas, en las vías férreas de AFE, si se dejaba de hacer algún puerto, y bueno, capaz que podíamos. UTE, que llegaba a cuánto pueblito había en el interior. UTE, llegaba a cuánto pueblo interior había, ahí llegaba UTE. UTE, lo tengo también como un ejemplo, porque bueno, en el 2014 me tocó trabajar en este tema. Fui llamado por el ministro Tabaré Aguerre, trabajé un año y renuncié después porque me quería dedicar a la campaña electoral acá en Paysandú, y por suerte, bueno, pudimos hacer una muy buena campaña y recuperar la intendencia de Paysandú para el Frente Amplio. En el 2014 trabajé en un equipo en la OPP, yo representaba al Ministerio de Ganadería, y prácticamente se lograron realizar una cantidad enorme de proyectos que dejaron el 98% prácticamente de la población del Uruguay con energía eléctrica. O sea, y eso fue acumulado porque este programa de electrificación rural empezó en el primer gobierno de Tabaré, que tenía un subsidio del 40%, en el segundo periodo se llevó al 60%, y en este último periodo de Mujica ya era como el 75%, porque claro, las líneas eran cada vez más difíciles de acceso, con menor población rural,
salía más caro por familia, y el Estado fue aumentando los subsidios para llegar a esa posibilidad de extender esas líneas. Me acuerdo que en ese equipo que estuvimos ahí, se hicieron subsidios por más de 20 millones de dólares, proyectos que se terminaron de ejecutar, incluso algunos en el 2018, porque eran líneas de 100, 120 kilómetros, ahí en la ruta 109, allá en Cerro Largo, acá en Paysandú una obra grande, en Artigas. Y además, la otra característica que fue muy importante para poder concretar este programa de acceso a la electrificación rural, es que se coordinaba mucho con Antel, porque Antel también necesitaba energía eléctrica para instalar sus torres. Entonces, cuando el subsidio no era suficiente y el costo de las familias que tenían que poner para energía eléctrica se hacía un poco pesado, de los productores rurales, de los pueblos de Mevir, ahí aparecía Antel y aportaba una parte importante del problema y lo solucionaba, porque Antel necesitaba instalar torres en distintos lugares del país para poder tener esta cobertura de la que estábamos hablando hoy. O sea que había una coordinación, UTE, Antel, Mevir, que también era un socio en esa comisión, y como Mevir también tenía interés en que todos los centros poblados tuvieran energía, también hacía un aporte a la Comisión de Electrificación Rural, y ahí se fueron tejiendo distintas articulaciones que permitieron, bueno, que hoy creo que era el 0,2% del Uruguay queda con problemas de energía, que son realmente productores o familias que están muy alejadas y en mucha soledad, y hay que buscar incluso algunos otros tipos de tecnologías, ya sean energías solares, aéreas o con motores, porque ya prácticamente seguir extendiendo redes sería sumamente complicado. Entonces, hablamos de la fibra óptica, hablamos de UTE, hablamos de las rutas, las vías férreas, los puentes, y otro tema que traje también como para mostrar lo que fue la inversión en el interior fue el tema de la vivienda, ¿no? Se invirtieron en vivienda en los 3 periodos 10.500 millones de dólares, de los cuales una parte de eso, un 40, un 50% fue en el interior. Y fueron distintos tipos de planes, distintos tipos de programas que se fueron desarrollando para construir vivienda en el interior. Una parte de eso, prácticamente la mitad, se la llevaron las viviendas cooperativas. Después se desarrolló todo el plan de vivienda sindical. Y hubo también, por primera vez en la historia del Uruguay, los planes de realojos de asentamiento. Hasta el 2005 no se había hecho ningún realojo de ningún asentamiento en el país. Y en estos 15 años de gobierno, bueno, se realojaron alrededor de 100 asentamientos, muchos de ellos, yo diría casi la mitad, en el interior. En Paysandú es un ejemplo claro, porque aquí se realojaron más de 10 barrios que estaban en situaciones en terrenos fiscales, en situación de inundación, y hubo una gran articulación con las intendencias que aportaban por lo general terrenos, y el Ministerio de Vivienda ponía los recursos y hicieron planes de realojo para ir realojando familias en Durazno, que también tenían problemas con el crecimiento del Yi y del Río Negro, y en varios departamentos se focalizó mucho en sacar a la gente de las zonas inundables con los programas de realojo. Y también el que aumentó muchísimo la construcción de viviendas fue Mevir, que construyó buenos centros poblados prácticamente en todos los departamentos durante los 15 años. Entonces, nosotros pensamos, ¿verdad?, que desde el punto de vista de la gestión del gobierno, como te decía recién, en la construcción de infraestructura que permitan aportar y trabajar hacia el desarrollo de una región que tenía enormes desigualdades con Montevideo,
Creo que la inversión en logística está muy clara, en logística en energía, en logística en fibra óptica, en logística en red de comunicaciones, en transporte carretero, en puertos, en vías férreas, en vivienda. Un pequeño detalle. Sí. La suma también en 15 años en ese agro y en todo ese campo del instituto y apoyo al Instituto Nacional de Colonización para que mucha gente quedara en el campo. Que es una combinación con Meviri y Indamais. Exacto, yo creo que ahí en el Ministerio de Ganadería se hizo un aporte importante al sostén de toda la producción rural, sobre todo pequeños y medianos productores, a través de una gran inversión que se hizo en la Dirección de Desarrollo Rural, ¿verdad? Y el Instituto Nacional de Colonización. Fue una inversión varias veces millonarias en dólares, alrededor de 30 millones de dólares en proyectos que fueron a aterrizar a los productores. Empezó con el Producción Responsable en el 2005, el PPR que lo dirigía el ingeniero Alfredo Bruno, un gran amigo con el que trabajamos mucho acá en Paysandú, el programa Producción Responsable, y después siguieron con distintos tipos de proyectos de agua, proyectos de tecnificación, proyectos de pasturas, y ahí también se hizo un gran aporte a través de que ese desarrollo se realizara junto con las mesas de desarrollo rural. ¿Vos te acordás cuando asumió el ministro anterior, Uriarte? Bueno, salió a hablar y a despacharse contra todo lo que era la Dirección de Desarrollo Rural. Dijo cualquier barbaridad de la Dirección de Desarrollo Rural, de que los préstamos se los daban siempre a los mismos, cualquier barbaridad que nunca pudo comprobar. Y tenía la intención de desarmar las mesas de desarrollo rural. Sin embargo, las mesas de desarrollo rural no han podido ser desarmadas porque los productores se apropiaron de una herramienta que los acerca muchísimo a los gobiernos, una herramienta que colectiviza los problemas, que busca soluciones, que tiene un diálogo directo con los gobiernos departamentales, que tiene un diálogo directo con el Ministerio de Ganadería, pero también desde la Mesa de Desarrollo Rural, cuando funcionaban bien y estaban bien coordinadas, los directores departamentales que formaban parte de la descentralización del Ministerio de Ganadería hacían contacto con los distintos ministerios para solucionar los problemas sociales que existían en ese medio, ya sean de salud, ya sean de educativos, de las escuelas. Cualquier problema que se trataba en la Mesa de Desarrollo Rural era trasladado a los distintos ámbitos de gobierno. Y bueno, y como sé que ya estamos medio culminando la media hora, te dejo también lo que fue la descentralización en el tema salud. La enorme inversión que se hizo en la mejora de los hospitales en el interior es algo increíble. Hospitales prácticamente a nuevo que se hicieron en hospitales públicos, para que ACE, que pasó a ser una mutualista controlada por el Ministerio de Salud Pública, esa fue la gran reforma que hicimos en la salud, el Ministerio controlaba las prestadoras de salud, ACE era una prestadora de salud pública, pero también, como igual que las otras, era controlada por el Ministerio de Salud Pública, y para poder cumplir con esos cometidos, bueno, hubo que hacer enormes obras de infraestructura en hospitales que estaban totalmente abandonados y que eran realmente una tristeza, una verdadera tristeza en el 2004-2005 entrar a esos lugares a curarse, salía más enfermo de lo que entraba. Y eran hospitales de pobres. Eran hospitales de pobres. Y realmente, si vamos viendo el accionar de los distintos ministerios, ¿no? Podemos ver cómo se trabajó en todo el país, invirtiendo en todo el país, generando infraestructura en todo el país, porque viste que después está como te decía el otro día, ¿no? El cantito llorón, si tenés que, aquella famosa canción que decía, si te tienes que operar, tenés que ir a la capital, ¿no? Pero hoy, si te pueden operar en el interior. Si tenés que estudiar, estudiás ahora en el interior. Podés estudiar en el interior, podés desarrollarte en el interior. O sea, hay cosas que han cambiado, que han cambiado para bien, que han ayudado a bajar y a minimizar esas enormes diferencias que teníamos entre capital e interior.
Y bueno, y creo que ha sido un proceso de acumulación que espero que no se pierda. Espero que no se corte. Te digo una de ahí ya que nos estamos yendo, pero también antes había que ir a hablar con el intendente o algún amigo del intendente, vos que fuiste intendente en Paysandú. Ahora en Guichón tiene el municipio. Exacto. Bueno, eso lo vimos cuando hablamos del desarrollo institucional, ¿no? Cómo se mejoraron todas las intendencias y cómo se creó el nivel de gobierno para que la institucionalidad también llegara a esos lugares. Por eso, viste, es necesario, en la cuarta entrega que vamos a hacer dentro de 15 días, vamos a tratar de hacer un breve resumen ya con una mirada un poco más sintética de estos aspectos que quedaron hoy y los anteriores. Vamos a hacer una mirada más política y vamos a ver y a responder a la pregunta que desató estas entregas, que tiene que ver si la realidad entre interior y capital está peor que antes o mejor después de 15 gobiernos del Frente Amplio. Ese es el gran desafío que tenemos para la próxima, y a la vez unirlo con algunas cosas de los documentos de autocrítica que se vieron en el Congreso. Julio Pinto, muchas gracias, muy amable, pero un saludo enorme a la distancia. Y ahora se viene el economista Carlos Viera, ya tuvimos a la Federación Rural, así que la Comisión Nacional de Fomento Rural. Comisión Nacional de Fomento Rural. Yo estuve en la directiva de la Comisión Nacional de Fomento Rural desde el año 95 hasta el año 2005, integré la comisión directiva, representando mi cooperativa de apicultores. Bueno, aquí estaba Cristina Rebetti, ¿la escuchaste? ¿No la escuchaste? Sí, claro, sí, claro, la conozco bien. Bueno, seguimos con Andares, seguimos andando. Un gran abrazo a Carlos y a todos los panelistas del programa y a todos los que nos están escuchando.